Hola chicos, esta noche nos arrastramos bajo las patas de algo que no debería existir, no solo porque es antiguo o famoso o asombrosamente enorme, sino porque lo que hay debajo sigue reescribiendo la historia de quiénes somos. Bienvenidos a las cámaras de la Gran Esfinge de Giza. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Ahora, baja las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y vamos a relajarnos juntos en el viaje de esta noche. Bajas la cabeza, avanzando lentamente por un túnel polvoriento, apenas lo suficientemente ancho para arrastrarte. Tus dedos rozan la piedra antigua y fría, el tipo de piedra que parece recordar haber sido adorada. El aire es denso, viciado y con un ligero toque dulce, como si alguien hubiera encendido incienso aquí hace unos miles de años y se hubiera olvidado de ventilar. Estás debajo de la Esfinge ahora, no al lado, no admirándola desde una distancia segura y soleada, con una cámara en la mano y una guía turística. Estás debajo, donde viven los susurros, donde dicen que espera el salón de los registros, donde las teorías conspirativas estilo Indiana Jones se mezclan con debates arqueológicos respetables, porque nadie puede explicar del todo por qué este colosal guardián de piedra caliza, de 20 metros de alto, mirando hacia el amanecer, estoico, durante siglos de tormentas de arena, fue construido. Ni cuándo, ni por quién. La versión oficial dice que fue encargado por el faraón Kefren alrededor del 2500 a.C., como parte del conjunto de las pirámides y tal vez por cierta adoración felina. Pero aquí está el detalle. Miras esas patas y no coinciden con la erosión del cuerpo. Lo que ves es erosión vertical profunda, erosión por lluvia, en un lugar que no ha visto lluvias regulares en milenios. Los historiadores aún debaten si eso significa que la Esfinge es mucho más antigua que las pirámides, o si eso es solo un deseo romántico en pantalones caqui. Pero empiezas a ver que las piezas del rompecabezas se aflojan, y entonces está ese pasadizo. Es real, oculto durante décadas, documentado en fotos antiguas de restauración, y sellado antes de que la mayoría de los turistas siquiera lo supieran. Algunos dicen que no lleva a ninguna parte. Otros susurran que se hunde profundamente, quizás conectando con una cámara enterrada bajo el vientre de la Esfinge. Una cámara llena de registros, posiblemente incluso de conocimientos dejados por una civilización anterior a los faraones conocidos. Quizás anterior incluso a los mitos del diluvio. Ahí es donde entra la teoría del Salón de los Registros. Un nombre ordenado para una idea muy desordenada, que la Esfinge guarda una bóveda con la historia olvidada de la humanidad. Tecnologías perdidas, mapas estelares, advertencias, cosas tan antiguas que hasta los antiguos egipcios las habrían llamado retro. Sientes algo que te roza el hombro, solo polvo, o memoria, o tal vez tu imaginación haciendo de las suyas, olvidando que esto es para dormir y no la escena de apertura de una serie en Netflix. La Esfinge, por cierto, no tiene inscripciones, ningún anuncio grandioso de quién la construyó, ni siquiera un amable gracias por su visita. Eso es raro en Egipto, donde hasta un simple granero podría tener su propia fanfarria en jeroglíficos. Y cuando las tropas de Napoleón la vieron, por primera vez, enterrada hasta el cuello en arena, pensaron que podría ser más antigua que la historia misma. Uno de sus oficiales escribió: «Hemos encontrado algo que el tiempo mismo olvidó destruir, y justo detrás de su cola hay una estela, una losa tallada, dejada por Tutmosis IV, quien afirmó que la Esfinge le habló en un sueño. Le dijo que quitara la arena y la restaurara. Eso fue alrededor del 1400 a.C. Pensarías que a estas alturas la Esfinge habría dicho algo más. Tal vez lo ha hecho, y simplemente no hemos escuchado bien. Los geólogos modernos siguen examinando la piedra como terapeutas escépticos, tratando de hacerla hablar.
Y algunos de ellos, académicos con credenciales y pasión por las rocas, han publicado estudios que dicen que la erosión cuenta una historia de un Egipto más húmedo, más verde, milenios antes de la era de las pirámides. Eso significaría que la Esfinge podría tener el doble o incluso el triple de la edad que dicen los libros de texto. Y luego está lo del lado marginal, lo que se susurra a medianoche en foros raros, con usuarios como Pirata Piramidal 42 y Anubis Anon. Hablan de origen extraterrestre, de tecnología de frecuencia resonante, de la Esfinge como antena, o cerradura, o nodo olvidado de una red energética que cubre la Tierra como líneas invisibles. Ahora yaces allí, mirando la curva de piedra tallada sobre ti. Se siente más antigua que las matemáticas, más antigua que el lenguaje. El peso de la roca no es solo físico, es histórico, generacional, como si estuviera sentada encima de secretos que aún no están listos para ser revelados. Y justo cuando piensas que eso es todo, recuerdas esto. En 1993, un equipo que usó radar de penetración terrestre detectó cavidades bajo la Esfinge, anomalías hechas por el hombre, vacíos rectangulares colocados justo donde deberían estar. Y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto selló cualquier investigación adicional más rápido de lo que puedes decir, teóricos de los más antiguos astronautas. ¿Fue precaución? ¿Burocracia? ¿O el tipo de encubrimiento que mantiene vivos a los podcasts de Misterio Nocturno? Presionas tu palma contra la piedra caliza una última vez, sintiendo el grano de la historia bajo tu piel. Sobre ti el desierto suspira. En algún lugar cercano la arena se mueve, solo un poco demasiado deliberadamente, y bajo la Esfinge algo espera. Tropiezas hacia adelante, con los ojos aún ajustándose a la tenue luz azul que se filtra a través del agua del océano. No estás buceando, ya no. Ahora estás caminando, sí, caminando, sobre antiguos bloques de piedra sumergidos justo frente a la costa de la India. Tu respiración resuena, no porque estés bajo el agua, aunque eso sería impresionante, sino porque estás dentro de tu imaginación, y ahora mismo está completamente empapada. Sobre lo que estás caminando se llama Dwarka, o al menos ese es el nombre que los arqueólogos creen que encaja. Este lugar no está oficialmente certificado en tu libro de historia de 8º grado. Es una ciudad que no debería existir, porque se supone que es un mito. Según antiguos textos hindúes como el Mahabharata, Dwarka era la brillante ciudad dorada del señor Krishna. Tenía palacios grandiosos, jardines suspendidos en el cielo y una muralla defensiva que se movía como un reloj. Naturalmente, fue tragada por el mar, como todas las buenas ciudades míticas, y aquí es donde las cosas se ponen incómodas, para la ciencia, claro. En 2001, utilizando imágenes de sonar, arqueólogos marinos encontraron estructuras frente a la costa de Gujarat, kilómetros de largo, con ángulos rectos y patrones en cuadrícula, cosas que la naturaleza no suele hacer. Cuando solo juega con el coral, te detienes al borde de una escalera que desaparece en el limo. Tus dedos recorren los escalones, medidos, cortados, colocados. Esto no fue un capricho geológico. Alguien lo construyó, y luego alguien, o algo, dejó que se hundiera. Los investigadores convencionales dicen que el área podría datar alrededor del 1500 a.C., pero las dataciones por carbono de muestras cercanas coquetean con fechas cercanas al 7500 a.C. Eso es más antiguo que las pirámides egipcias, más antiguo que la escritura, más antiguo incluso que la agricultura en algunos lugares. Los historiadores aún debaten si esto es realmente la ciudad perdida de Dwarka o simplemente un asentamiento sumergido cualquiera que de algún modo construyó estructuras que nadie más logró durante miles de años. Pero tú puedes sentir la historia empujando a través de la piedra, como burbujas que suben de una olla a punto de hervir. Un detalle curioso para tu goblin interno de datos inútiles. Algunos de los bloques aquí parecen vitrificados, piedra, derretida y luego endurecida de nuevo.
el tipo de cosa que esperarías de actividad volcánica o de una aplicación de calor de alta tecnología, excepto que aquí no hay ningún volcán, y según la cronología, aquí no debería haber habido nada. Ahora te encuentras caminando por lo que pudo haber sido un bulevar, si es que los bulevares existían en la Edad de Piedra. Piedras sueltas crujen bajo tus pies. Las lapas se aferran a inscripciones antiguas, indescifrables y medio borradas por las corrientes. Hay algo profundamente humilde en intentar leer un idioma que nadie ha hablado en miles de años, aún más cuando está bajo el agua. Buzos a inicios de los 2000 recuperaron fragmentos de cerámica, anclas y lo que parecen ser herramientas de piedra. Pero los escépticos dicen que todo es coincidencia, solo cosas viejas que se pusieron cómodas, bajo el mar. Pero tú no lo crees, no mientras estos bloques de piedra formen intersecciones perfectas de 90 grados, no mientras estás cepillando la arena de lo que parece ser una flor de loto tallada. Y entonces viene el giro. Los textos antiguos dicen que la ciudad de Krishna tenía 900.000 palacios. Eso es optimista. Pero tal vez palacios significaba otra cosa en aquel entonces. Tal vez cada casa era sagrada. Tal vez estaban describiendo un tipo de diseño urbano que reflejaba los cielos. Aquí hay un patrón, geometría sagrada o numerología ilusoria, dependiendo de a quién le preguntes. Océano pulsa a tu alrededor. No da miedo, no es amenazante, solo es paciente, como si el mar hubiera conocido este secreto durante mucho tiempo y recién ahora decidiera que estás lo suficientemente tranquilo como para merecerlo. Un cangrejo pasa corriendo con la indiferencia de una criatura que ha visto caer imperios, desde un asiento de primera fila. Le das un leve asentimiento de reconocimiento. El cangrejo no te responde. Mientras tanto, en laboratorios y conferencias, los investigadores siguen debatiendo. ¿Existió aquí toda una civilización antes de 1966? ¿Los Harappa? ¿O es esto solo una lectura de sonar exagerada? Llegas al borde de lo que parece una plaza. Piedra rectangular dispuesta como azulejos, pero demasiado masiva para ser utilitaria y demasiado deliberada para ser aleatoria. Te sientas con las piernas cruzadas, mirando hacia la penumbra. El agua aquí está fría, no castigadora, solo vigorizante, como si quisiera mantenerte despierto, por si acaso te pierdes algo importante. Y aquí tienes un pensamiento divertido para quedarte dormido. Algunos teóricos de lo marginal afirman que Dwarka fue destruida no por guerra ni tiempo, sino por un arma de energía antigua. Ríes suavemente, porque claro que sí. Pero también porque ya es tarde, y estás aquí, y nadie puede probar realmente lo que pasó de todas formas. Tu mano roza algo pequeño y afilado, un trozo de terracota, liso, simétrico, un fragmento de una vasija o de un adorno decorativo. Nunca lo sabrás, pero una vez significó algo para alguien, y ahora solo eres tú, el silencio y el mar. Arriba, las corrientes se mueven como las páginas de un libro antiguo, el tipo de libro que solo se abre cuando dejas de intentar leerlo y empiezas a escuchar. Te levantas, giras lentamente. La ciudad se extiende hacia la oscuridad, sus caminos y muros desvaneciéndose en la bruma. No está perdida, solo está esperando. Y mientras la luz se desvanece y tu mente empieza a flotar, recuerdas, no toda ruina está en silencio. Algunas todavía susurran. Estás muy por encima del desierto ahora, atado dentro de una diminuta y temblorosa aeronave, que parece sostenida por cinta adhesiva y esperanza. Abajo se extiende un vasto lienzo, tierra seca y agrietada, horneada en tonos descoloridos de canela y hueso. Pero de pronto, se te corta la respiración. Ahí está, un colibrí gigante. ¿O es un mono, tal vez un astronauta? Bienvenido a las líneas de Nazca, donde el suelo es una galería de arte para dioses, o para extraterrestres, dependiendo de tu estado de ánimo antes de dormir. Desde el aire, las figuras tienen sentido. Extendidas por más de 500 kilómetros, cuadrados en el sur de Perú, estos geoglifos antiguos se retuercen, giran y se despliegan con una simetría inquietante. Hay una araña, una ballena,
Un par de manos con solo 9 dedos y unos 300 diseños más, algunos geométricos, otros desconcertantes, pero desde el suelo ni los notarías. Se desvanecen en el desierto como susurros, y ahí está el misterio. Estas líneas fueron hechas entre aproximadamente el 500 a.C. y el 500 p.t.P. de Cristo, con cierto margen de error, y algunas miden cientos de metros de largo. No había aviones, ni globos aerostáticos, ni Google Earth. Entonces, ¿cómo? Los historiadores aún debaten si el pueblo Nazca usó cuerdas y estacas de madera para crear los diseños. Suena razonable, hasta que te das cuenta de lo perfectas, que son algunas formas. La cola del mono, una espiral impecable. Las líneas rectas, precisión de nivel láser, y una de ellas se extiende recta por casi 15 kilómetros, sin una sola desviación. Te inclinas hacia adelante, con los ojos pegados, al cristal rayado del avión, siguiendo con la vista un trapecio largo que atraviesa colinas y valles sin desviarse. Es como si la tierra hubiera sido cortada con una regla del tamaño de un estadio. La explicación tradicional: rituales, ofrendas, caminos de peregrinación para agradar a dioses del agua o de la fertilidad. Puede que las líneas se recorrieran, a pie como laberintos sagrados. Tiene sentido, más o menos. Pero luego está Maria Rietzsche, la matemática alemana que dedicó su vida a estudiar y proteger estas líneas. Ella creía que eran un calendario astronómico, marcando solsticios, salidas de estrellas y eventos lunares. Murió defendiendo esa idea, incluso cuando otros académicos discutían la falta de alineación celestial constante. Otros dicen que son mapas de irrigación, o mensajes para los espíritus de las montañas, o, esta es la favorita de los teóricos marginales, una pista de aterrizaje para extraterrestres. Y aquí tienes tu dato curioso de la noche. Uno de los geoglifos realmente parece una persona con casco de burbuja saludando al cielo. Oficialmente se llama el hombre búho, extraoficialmente el astronauta. Lo miras desde arriba, medio esperando que parpadee. Sientes un sacudón repentino del avión mientras gira y aparece la ballena abajo, una figura enorme tallada, sin excavación ni cemento, simplemente removiendo las piedras rojizas de la superficie para revelar la arena más clara debajo. Solo sustracción. ¿Cómo han durado tanto? Resulta que el desierto de Nazca es una cámara de conservación perfecta, sin lluvias, casi sin viento, un clima tan seco y estable que parece que el tiempo fue amablemente invitado a esperar en el vestíbulo. El piloto no dice nada, pero señala hacia adelante, una espiral perfecta grabada en el suelo, una doble, como huellas digitales antiguas. Se siente intencional, como si alguien quisiera que la vieras miles de años después, pero solo si podías volar. Te preguntas cuántas personas vivieron y murieron sin ver jamás lo que construyeron. Y aquí es donde te da un escalofrío. Algunas de estas líneas parecen haber sido repasadas, a lo largo de generaciones, con siglos de diferencia, por personas que no podían recordar el propósito original, pero que aún así las mantuvieron, como memoria muscular transmitida en la sangre. Cierras los ojos por un momento. Imagina ser uno de ellos, arrastrando un palo por el desierto, rezando para que tus pasos significaran algo, sin saber que siglos después, un turista con dron y protector solar SPF-100 admiraría tu obra desde 600 metros de altura. Y aún así, no puedes quitarte de encima la sensación de que estas líneas no fueron hechas para nosotros, fueron hechas para ser vistas desde arriba. ¿Pero por quién? ¿Los dioses? ¿Las estrellas? ¿Algo con mejor tecnología aérea que un palo y una idea? Te reclinas mientras el avión asciende, el sol brillando en el horizonte como un ojo antiguo que se abre. El suelo vuelve a volverse caótico, rocas, polvo y el suave desenfoque de montañas lejanas. Las líneas se desvanecen, casi como si se escondieran de nuevo. Los científicos siguen estudiándolas. Escaneos láser, muestras de suelo, modelos por computadora.
Pero las líneas de Nazca no han revelado su historia completa, y tal vez nunca lo harán. Tal vez siempre estuvieron destinadas a ser una pregunta. Mientras el zumbido de la hélice se estabiliza y tus ojos se vuelven pesados, oyes el crujido de la arena en tu mente. El viento sobre un silencio vasto. Y si escuchas bien, muy bien, casi, puedes oír los susurros de un pueblo dibujando su historia en la tierra, esperando que alguien finalmente mire hacia abajo y entienda. Presionas tu oído contra las piedras frías y desgastadas de Stonehenge. El círculo gigante de megalitos se alza ante ti como un antiguo anfiteatro sin público, un lugar secreto de reunión donde la naturaleza y el misterio conspiran para crear un paisaje sonoro que desafía toda explicación. No estás aquí solo para admirar su silueta al amanecer. Estás aquí para escuchar. El viento silba a través de los huecos entre estos gigantes de piedra, y por un momento parece que las rocas te responden con un zumbido bajo y fantasmal. Cada sonido, el susurro de las hojas, el suave golpeteo de tus pasos sobre la hierba e incluso los trinos lejanos de los pájaros madrugadores, se funde en una sinfonía de naturaleza y piedra. Según los arqueólogos tradicionales, Stonehenge fue construido en varias etapas entre 3000 y 2000 a.C. Los constructores prehistóricos transportaron enormes piedras sarsen y más pequeñas piedras azules desde largas distancias, aparentemente solo con pura determinación humana y algunas poleas primitivas. Pero hoy, algunos sostienen que el verdadero misterio de Stonehenge no es cómo fue construido, sino los sonidos que produce, o mejor dicho, el potencial que tiene para producir sonidos que la ciencia moderna apenas comienza a entender. Pasas los dedos por el borde desgastado de una piedra, imaginando que cada ranura guarda historias de rituales ya olvidados. Hay una leyenda persistente en la zona, que las piedras no fueron colocadas únicamente por manos humanas, sino mediante una tecnología avanzada para su tiempo, quizá incluso utilizando levitación sónica. Sí, suena a ciencia ficción, la posibilidad de que los constructores usaran frecuencias resonantes para flotar estas enormes piedras hasta su lugar. Es una idea curiosa que hace cosquillas a la imaginación, como una pluma que te roza el brazo justo cuando estás a punto de quedarte dormido. Algunos entusiastas incluso susurran que, si escuchas con suficiente atención, podrías captar la reverberación de vibraciones que surgieron de antiguos sistemas de sonido, perdidos en el tiempo. Los historiadores aún discuten si la alineación de las piedras con eventos astronómicos, como el amanecer del solsticio, tiene un propósito meramente funcional, o si también fue diseñada para crear una especie de interacción armónica entre naturaleza y estructura. Mientras profundizas en esta teoría, notas que las piedras parecen murmurar cuando el viento cambia, una interacción delicada entre el sonido y el silencio que despierta algo profundo en ti. Experimentos modernos con equipos de audio sensibles han detectado frecuencias provenientes del monumento que no encajan fácilmente en categorías convencionales. No son como nada que produzcan nuestras máquinas diarias. Más bien suenan orgánicas, como el latido mismo de la tierra pulsando en el frío silencio del amanecer. Un grupo de teóricos marginales incluso afirma que, en su época de esplendor, Stonehenge formaba parte de una vasta red de piedras parlantes megalíticas que se comunicaban entre sí a través del sonido. Esta red podría haber funcionado como una especie de Internet prehistórico, conectando comunidades distantes mediante vibraciones y señales resonantes que viajaban con el viento. No puedes evitar reír ante la idea. Stonehenge como el primer Bluetooth del mundo, aunque con menos fallos de conexión y mucho más misterio. Es una imagen divertida, pero también hay algo profundo en la noción de que los pueblos antiguos manipulaban el sonido de maneras que recién ahora empezamos a explorar. Das un paso más cerca, mientras la luz de la mañana ilumina suavemente las texturas rugosas de cada piedra. Hay una sutil danza entre sombra y superficie, como si las piedras mismas estuvieran susurrando secretos de conocimiento perdido.
Esta mezcla sensorial de piedra fría, viento susurrante y la energía persistente de milenios crea una atmósfera casi de otro mundo. Te inclinas casi esperando que la piedra te responda. Imagina si lo hiciera, con una voz tan profunda como la tierra antigua. Recitaría cuentos épicos de batallas cósmicas o tal vez los detalles mundanos de una receta de almuerzo olvidada. Sí, incluso los constructores antiguos podrían haber hecho una pausa para comer. Un segmento particular de Stonehenge, conocido por sus piedras sarsen ligeramente curvas, llama tu atención. Su disposición parece deliberada, pero enigmática. Una danza geométrica que no encaja del todo con nuestras expectativas modernas. Las piedras parecen desafiar las convenciones de la gravedad y el tiempo, susurrándote una invitación a escuchar más profundamente. Es como si fueras un invitado en una reunión secreta donde la naturaleza y la tecnología antigua se unen para hablar en un lenguaje que trasciende las palabras. Y en esos murmullos, percibes la esperanza de que quizás esas vibraciones llevaban mensajes de sus constructores, sobre su búsqueda de conocimiento, sus luchas con la naturaleza y su persistente búsqueda de un misterio que aún nos persigue. Respiras hondo y dejas que tu imaginación llene los silencios. Más allá del crujido familiar del viento entre las piedras, oyes una resonancia casi musical, una serie de notas bajas y palpitantes que suben y bajan como el compás de una nana olvidada hace mucho tiempo. Piensas en los experimentos de investigadores acústicos que sugieren que la configuración de Stonehenge podría haber sido diseñada intencionalmente para amplificar estas frecuencias. En esta intersección entre mito y ciencia, encuentras tanto consuelo como un toque de inquietante asombro. La idea parece casi traviesa. Imagina, hace milenios, a alguien de pie entre estas piedras pesadas, afinando un instrumento invisible para extraer sonido de la roca. Como si dijeran, probablemente no sobrevivas a este encuentro con la tecnología antigua, pero veamos si podemos dejarte boquiabierto antes de que eso pase. Hay cierta ironía juguetona en ese pensamiento, una especie de guiño desde el pasado al darte cuenta de que no todo puede explicarse por medios convencionales. Sigues caminando con la mente girando entre teorías. Un científico moderno tal vez ridiculizaría la noción de levitación sónica, prefiriendo los cálculos y las explicaciones mecánicas. Pero tú, absorbiendo la atmósfera encantada de este sitio, no puedes evitar sentir que tal vez el mundo natural guarda tecnologías que aún no hemos concebido. Más allá de los límites de nuestros experimentos típicos, puede existir una interacción de energía y materia que los antiguos intuitivamente comprendieron, sea lo que sea que eso signifique. Te alejas un paso más y dejas que el paisaje sonoro te envuelva una vez más. El viento, las piedras y los llamados lejanos de los pájaros matutinos forman una sinfonía que mezcla lo antiguo y lo inexplicable. No es solo historia lo que estás tocando, es una narrativa viva, tan vibrante y misteriosa como las estrellas sobre tu cabeza. Incluso la noción de que las piedras algún día podrían levitar de nuevo, solo por un momento, para tocar una nota que desafíe la gravedad, parece plausible en la frágil penumbra de tu imaginación. Así que te quedas allí, envuelto en el suave eco de rituales olvidados y la promesa de misterios aún por revelarse. Tal vez estos sonidos no sean reliquias de una ingeniería olvidada, sino la voz misma de la naturaleza, nutrida durante milenios por secretos cósmicos. Y mientras finalmente te alejas, con la sensación persistente de que las piedras han hablado un poco demasiado claramente esta noche, sonríes ante lo absurdo y hermoso de todo esto, una reverencia silenciosa a un pasado que sigue resonando a través de las eras. Te deslizas en las sombras de un pasillo estrecho, rozando un silencio espeso como terciopelo y el aroma persistente de incienso con siglos de antigüedad. Más adelante, un resplandor dorado parpadea, lo justo para revelar los bordes de paredes pintadas y el tenue destello de algo antiguo. Has entrado a las cuevas de Mogao, en Dunhuang, China. Pero esto no es un museo, es una biblioteca que no debería haber sobrevivido. Conocida como la Cueva de los 1000 Budas,
esta red de grutas talladas por el hombre fue esculpida en los acantilados del desierto hace más de 1000 años. Imagina piedra arenisca polvorienta fusionada con devoción divina. En su interior, las paredes están cubiertas de murales, representaciones interminables de seres celestiales, bodhisattvas y apsaras voladoras danzando sobre cúpulas curvas y techos agrietados. Y escondido tras una de esas paredes, sellado en silencio durante 900 años, había un misterio con el que incluso los historiadores más expertos aún tropiezan. Bajas la mirada al suelo, donde tu sombra roza el marco de una puerta sencilla. Ahí fue donde se descubrió. En 1900, un monje llamado Wang Yuanlu, que se había autoproclamado guardián de las cuevas, estaba limpiando escombros cuando notó una corriente de aire proveniente de detrás de un muro, una entrada oculta, y detrás, pergaminos, decenas, de miles de ellos, un alijo oculto de manuscritos tan vasto y tan aleatorio que parecía que el cajón desordenado del universo se hubiera desbordado. Los académicos estiman que el tesoro contenía más de 50.000 documentos, escritos en idiomas como chino, sánscrito, tibetano, sogdiano e incluso hebreo. Textos religiosos, sí, pero también contratos, listas de compras, cartas personales, manuales de meditación, tratamientos médicos e incluso tendencias de moda. Uno de ellos explica, sin aspavientos, cómo quitar manchas de vino en seda, porque al parecer, algunos problemas trascienden imperios. ¿Un dato curioso? Uno de estos pergaminos, conocido como el Sutra del Diamante, es el libro impreso más antiguo que se conoce, con fecha del año 868 d.C. Sí, impreso, no escrito a mano, grabado con bloques de madera como una especie de fanzine del siglo IX. Se anticipa a Gutenberg por casi 600 años. Los historiadores aún debaten si se trató de una maravilla aislada o evidencia de una industria de impresión mucho más grande que simplemente desapareció del registro. Avanzas lentamente por el pasillo, pasando la mano por la pintura descascarada y el fino polvo. El silencio aquí es denso, como si la cueva contuviera el aliento, esperando que alguien realmente leyera las historias que ha guardado durante un milenio. Y esto es lo que desvela a los eruditos por la noche. ¿Por qué fue sellado este enorme tesoro literario? Algunos dicen que fue para proteger textos sagrados de los invasores. Otros argumentan que fue una forma de limpiar el desorden, como sellar un ático cuando se llena demasiado. Pero sellar el conocimiento, eso no es solo ordenar. Eso es olvidar intencionalmente. Te deslizas dentro de una cámara donde las paredes viven a través del color, cielos turquesa, halos dorados y rojos tan intensos que parecen calentar al tacto. Cada mural es una instantánea de creencias, devoción y cosmología preservada en silencio. Y aún así los pergaminos te llaman más que el arte, porque la tinta sobre papel lleva voces. Un documento describe cómo los sueños pueden ser mensajes de vidas pasadas. Otro detalla cómo organizar correctamente una procesión de festival para fantasmas, por si los espíritus eran exigentes, con la coreografía, y uno escrito en tibetano ligeramente inclinado parece ser una lista de suministros para un viaje: té, aceite para lámpara, amuletos protectores y una navaja plegable. Te preguntas si ese viajero llegó a su destino. Luego están los fragmentos, textos que ya no existen del todo, páginas medio quemadas, medio borradas, frases que se desvanecen a mitad de oración, como si alguien hubiera sido interrumpido en mitad de un pensamiento o de una huida. Un académico las llamó una vez susurros entre líneas, y te parece una descripción perfecta. Y luego está la gran pregunta que quita el sueño. ¿De dónde vino todo ese conocimiento? La diversidad de los textos sugiere que las cuevas eran un cruce de caminos, un embotellamiento literario entre Oriente y Occidente. Pero algunos pergaminos insinúan técnicas, astronomía, medicina, metafísica, que no aparecen en otros registros sino hasta siglos después. ¿Sabía alguien más de lo que debía demasiado pronto? Cambias de posición y la arena sobre
El suelo de piedra cruje suavemente bajo tus pies. Imagina al monje que selló esa puerta. Tuvo que saber lo que estaba escondiendo. Tal vez esperaba que alguien como tú, algún día lo encontrara. O quizás temía que lo encontrara la persona equivocada. Y ahora, aquí viene una teoría marginal para tu almohada. Algunos creen que las cuevas no solo conservan textos físicos, sino mensajes codificados sobre civilizaciones perdidas. Una ciencia atlante transmitida por la ruta de la seda. Es especulativo, onírico y un poco ridículo, pero en una cueva llena de metafísica de multiverso y consejos sobre manchas de vino, nada se siente imposible. Exhala suavemente, observando cómo tu aliento se curva en el aire fresco. La sala vuelve a oscurecerse mientras tu linterna parpadea. Los murales parecen moverse levemente en la penumbra. Probablemente sea solo un truco de la vista. Probablemente te sientas en el suelo de la cueva con las piernas cruzadas. Dejas que el silencio se asiente como polvo sobre tu piel. En tus manos imaginas un pergamino, desgastado, agrietado, pero aún legible. Un mensaje de alguien que escribió a la luz de una lámpara, sin saber que dormiría 900 años antes de que tú lo leyeras. Este lugar nunca fue pensado como un museo. Fue pensado para ser recordado, y ahora lo recuerdas. El aire se vuelve más frío a medida que asciendes, más delgado, más agudo, con un toque de piedra húmeda y hierba salvaje. Tus botas raspan el terreno irregular mientras avanzas por los Alpes dináricos de Bosnia. Sí, Bosnia, no Egipto, no Mesoamérica, y sin embargo frente a ti, emergiendo de la tierra como un desafío directo a la historia aceptada, se alza lo que inconfundiblemente parece una pirámide. Se la llama la pirámide del Sol, y si ya estás entrecerrando los ojos con escepticismo, bien. Eso significa que estás prestando atención a lo que la ciencia dice, y a lo que la realidad a veces decide hacer de todos modos. La reacción oficial, que se trata simplemente de una colina natural, con bordes afilados por casualidad, y un guía turístico entusiasta, que se dejó llevar un poco con la pala. Pero entonces te acercas, extiendes la mano y tocas la superficie. No es sedimento suelto. Es piedra dura, compacta, de formas geométricas. Algunas losas son rectangulares, perfectamente alineadas en filas. Otras están encajadas como piezas de rompecabezas. Y cuanto más profundizas, literal y metafóricamente, más difícil se vuelve descartarlo como una coincidencia. Esto no es solo una teoría conspirativa aislada. El hombre detrás del hallazgo, el doctor Semir Osmanagic, afirma que esta pirámide tiene más de 30.000 años de antigüedad. Si fuera cierto, sería anterior a toda civilización conocida. Mesopotamia, recién nacida. Las pirámides de Giza llegaron tarde a la fiesta. Los historiadores aún debaten si el sitio es algo más que una formación natural sorprendentemente simétrica. Pero un coro creciente de investigadores, voluntarios y geólogos disidentes insiste en que algo profundamente anómalo está enterrado aquí, y no están callados al respecto. ¿Un detalle curioso para tu banco de datos nocturnos? Algunos visitantes aseguran sentirse más livianos en la cima, literalmente. No solo eso de mis chakras están vibrando, sino como si la gravedad se sintiera diferente. Algunos llevan péndulos que giran sin control. Otros reportan dormir mejor, tener sueños más nítidos, incluso sanaciones espontáneas. Y aunque suena como publicidad de spa, ocurre con la suficiente frecuencia como para levantar cejas. Dentro de la colina o pirámide, según tu bando, hay una serie de túneles subterráneos. Entras en uno ahora, agachándote mientras las paredes se cierran a tu alrededor. La piedra está fresca y húmeda, con marcas y tallas que nadie ha podido fechar con precisión. Los túneles giran, se ramifican, se cortan, luego reaparecen. Es como si alguien hubiera diseñado este lugar para confundir, ocultar o proteger. En una de las cámaras ves un enorme megalito redondo, liso y pesado. Lo llaman K2 y emite ondas electromagnéticas de alta frecuencia que no coinciden con la geología circundante. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza, pero es medible, repetible,
y extraño. Te arrodillas a su lado, pasando los dedos por el borde. Emite un leve pulso, no realmente perceptible, sino esa clase de cosquilleo subconsciente que te pone los vellos de punta. Vuelves a sentir esa sensación de que algo bajo la superficie está despierto. Ahora bien, los escépticos señalan que los humanos somos animales buscadores de patrones. Vemos caras en las nubes, animales en tostadas. Así que tal vez solo estamos viendo pirámides en colinas. Tal vez. Pero también vale la pena recordar. Alguna vez pensamos que Troya era un mito, que los gorilas eran un invento, y que nadie podía construir una pirámide sin herramientas modernas, hasta que recordamos que la historia está llena de genios, olvidados. Sales de nuevo y sigues subiendo hacia la cima. A medida que asciendes, la forma se vuelve más definida. La pirámide tiene 4 caras triangulares, alineadas con los puntos cardinales, igual que Giza. Eso no es un accidente, eso es ingeniería. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Osman Agic y su equipo afirman haber descubierto una red de pirámides, no solo una. Está la pirámide de la Luna, la pirámide del Dragón, e incluso un templo de la Madre Tierra en las cercanías, todas dispuestas en un patrón geométrico que algunos creen alinea con las estrellas. Los antiguos arquitectos estaban obsesionados con el cielo, así que si este sitio realmente es artificial, las implicaciones son enormes. ¿Por qué aquí? ¿Por qué Bosnia? Esa es la parte inquietante. No tenemos una respuesta. La historia de la zona es rica, sí, pero no de una forma que sugiera la existencia de una civilización perdida capaz de construir algo así, a menos que estemos pasando por alto algo enorme, como páginas enteras de la historia humana arrancadas del libro y arrojadas al fuego. En la cima, el viento silba junto a tus oídos. Miras hacia abajo y ves el paisaje circundante, colinas ondulantes, ríos y bosques que han guardado silenciosamente sus secretos por miles de años. El aire huele a pino y tierra, pero debajo de eso hay un toque de ozono, como si el cielo mismo supiera lo que está enterrado aquí. Te recuestas, mirando las estrellas. Estás silencioso, el tipo de silencio que se mete en tus huesos. Y entonces lo recuerdas. Estas pirámides no eran solo tumbas, eran herramientas, conductores de energía, calculadoras celestiales, tal vez incluso algo más, algo que aún no hemos comenzado a entender. Un sabio escribió una vez, el pasado no está muerto, solo está dormido. Y aquí, bajo el cielo balcánico, puedes casi oírlo respirar. Pisas una meseta que parece no pertenecer a este lugar, ni a Turquía, ni a esta época, ni siquiera a esta realidad. El viento roza la piedra como si estuviera leyendo braille, mientras te encuentras entre altos pilares en forma de T, dispuestos en círculos como un Stonehenge prehistórico con esteroides. Bienvenido a Göbekli Tepe, el lugar que rompió la historia. Durante décadas yació bajo una colina, solo un bulto en el campo de un granjero, hasta que en los años 90 un pastor tropezó con una piedra y reescribió la línea temporal de 1900. La civilización humana, la arqueología tradicional, esperaba que la agricultura viniera primero. Ya conoces la historia. La gente se asienta, cultiva trigo, y después se aburre y empieza a inventar la religión, los monumentos y las reuniones comunitarias. Pero Göbekli Tepe tiene 12.000 años. Eso es 7.000 años antes que las pirámides, antes de la escritura, antes de las cabras domesticadas. Y sin embargo aquí está, un complejo ceremonial masivo. Los historiadores aún debaten si es un templo, un observatorio, un sitio funerario o algo que aún no podemos clasificar. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Cambia todo. Pasas los dedos por los pilares de piedra caliza, algunos de más de 6 metros de altura y varias toneladas de peso. Están decorados con tallados, zorros, leones, buitres, escorpiones, símbolos abstractos y animales ya extintos. El arte es sofisticado, preciso. Casi puedes sentir los golpes del cincel, deliberados y llenos de significado. No son garabatos, al azar. Es un lenguaje,
Un sistema simbólico, tal vez, aunque uno que aún no hemos podido descifrar. Caminas lentamente alrededor del círculo. La disposición se siente intencional, como si hubiera sido construida para un público, o para algo que observaba desde arriba. Dato curioso para tu colección nocturna. Una de las tallas, conocida informalmente como la piedra del buitre, podría representar el impacto de un cometa. Un grupo de investigadores cree que registra un evento astronómico, posiblemente el impacto del Younger Dryas, un súbito cambio climático ocurrido hacia el 10.800 a.C. Si es cierto, sería el registro más antiguo de un desastre cósmico, y significaría que los pueblos antiguos observaban el cielo con intención y memoria. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Göbekli Tepe no fue destruido ni abandonado, fue enterrado deliberadamente, capa tras capa de relleno limpio, como si alguien quisiera preservarlo, no olvidarlo. ¿Pero por qué? ¿Quién entierra un complejo sagrado entero, a menos que esté ocultándolo de algo o de alguien? Desciendes unos escalones dentro de uno de los anillos de piedra, colocándote justo donde alguna vez estuvieron sacerdotes, o científicos, o astrónomos, o quienes hayan sido estos constructores. Estás rodeado de símbolos sin piedra de Rosetta. No hay escritura, pero las formas se repiten por todo el sitio, como si los constructores hablaran en constelaciones. Inclinas la cabeza hacia arriba y ves las estrellas comenzar a brillar en el cielo oscurecido. ¿Pudo haber sido esto un observatorio? Algunos creen que los pilares están alineados con Sirio, la estrella más brillante visible desde la Tierra, lo que sugiere que esto era una especie de reloj cósmico, cartografiando los cielos antes de que el ser humano inventara la rueda. Los historiadores aún debaten si esa alineación fue intencional o una coincidencia. Pero lo cierto es que nada en Göbekli Tepe parece accidental. Otro pilar muestra una figura humana sin cabeza, tal vez indicando una creencia espiritual en la muerte, el renacimiento y la transformación. Aún no se han encontrado tumbas aquí, pero quién sabe qué revelará la próxima excavación. Solo se ha desenterrado menos del 10% del sitio. El resto aún duerme bajo capas de tierra y secreto. Te sientas sobre un bloque de piedra y sientes el zumbido del tiempo antiguo bajo tus pies. Esto fue construido por personas sin herramientas metálicas, sin ruedas, sin escritura, pero que organizaron mano de obra, diseñaron arquitectura y tallaron arte con elegancia. No eran primitivos, eran algo completamente diferente. Quizá fueron el puente entre los cazadores-recolectores y la civilización compleja. O quizás fueron el último susurro de algo mucho más antiguo. Aquí tienes algo más para revolver tu mente soñolienta. Estudios genéticos recientes sugieren que la agricultura podría haber comenzado cerca de esta región y no al revés. Tal vez Göbekli Tepe no fue construido por granjeros. Tal vez fue la construcción de este sitio lo que inspiró a quedarse, a cultivar, a comenzar una sociedad. Eso le da vuelta por completo a la receta estándar de civilización. Te pones de pie nuevamente y miras el sitio. El viento ahora es más frío, y la oscuridad hace que las piedras parezcan más vivas. Las tallas brillan ligeramente con la luz tenue. Tu aliento forma nubes mientras exhalas lentamente. Te preguntas, ¿fue este un lugar de adoración o de advertencia? Estos anillos de piedra estaban destinados a marcar el tiempo o a detenerlo. Un último pensamiento antes de que la noche te envuelva. Göbekli Tepe es anterior a la cerámica, pero habla a través de los milenios. Es un monumento que recuerda lo que nosotros hemos olvidado. Un eco de piedra dejado por manos que sabían mucho más de lo que debían, mucho antes de lo que imaginamos. Mientras te alejas, el suelo se siente un poco más blando bajo tus pasos, como si también te recordara a ti. El viento golpea con fuerza tu rostro, salado y agudo, como si la propia isla te advirtiera que des la vuelta. Pero no lo haces. Sigues adelante, con las botas crujiendo sobre roca volcánica, las olas estrellándose implacablemente abajo. A lo lejos, emergiendo de la tierra como gigantes dormidos, ellos esperan. Has llegado a la isla de Pascua, o Rapa Nui,
como la llamaban los isleños mucho antes de que los mapas coloniales lo rebautizaran todo. Aquí, bajo un cielo que se hincha de estrellas, se alzan los Moai, enormes cabezas de piedra con cuerpos enterrados bajo el suelo, alineados en procesión silenciosa a lo largo de los acantilados. Hay casi 900 de ellos, cada uno tallado en toba volcánica, cada uno distinto, cada uno inquietantemente humano. Llevan el peso de los siglos con una estoica firmeza, como si observaran, esperando el momento en que finalmente puedan moverse otra vez. Y ahí, justo ahí, está el misterio. ¿Cómo se movieron? Algunos Moai pesan más de 80 toneladas. El más grande jamás completado, cerca de 90. El que aún yace inacabado en la cantera es más largo que un autobús y más pesado que una casa. No hay ruedas, no hay bestias de carga, no hay grúas, ni poleas, ni montacargas, solo piedra, cuerda, fuerza humana. Y una teoría: caminas lentamente alrededor de uno ahora, su rostro desgastado por siglos de sal y tiempo. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de coral para mirar con más intensidad, ahora están huecos, pero todavía parece que te observan. La arqueología tradicional sugiere que los isleños usaban cuerdas y troncos para rodar las estatuas desde la cantera hasta la costa. Suena razonable, hasta que ves las colinas empinadas, los caminos estrechos y el puro volumen de Moai que terminaron a kilómetros de su origen. Algunos fueron colocados sobre aú, plataformas ceremoniales de piedra, alineadas con puntos astronómicos. Eso no es solo ingeniería, eso es intención. ¿Un dato curioso? Experimentos recientes sugieren que los Moai pudieron haber sido caminados hasta su lugar. Literalmente, en posición vertical, como pingüinos de piedra gigantes. Equipos a cada lado los balanceaban hacia adelante en un vaivén controlado. Es una idea divertida, y las pruebas más o menos funcionaron. Pero si ese método realmente explica cómo se trasladaron cientos de estas estatuas por toda la isla, bueno, los historiadores aún debaten si la teoría se sostiene para los más pesados o si estamos esquivando algo mucho más antiguo, mucho más extraño. Porque aquí va la verdad innegable. Nadie los vio moverse. Estamos especulando. Tal como especulamos sobre la cultura que los construyó, porque la mayor parte del conocimiento se perdió cuando la población colapsó tras el contacto europeo. La guerra, la esclavitud y las enfermedades arrasaron con la isla. La historia oral, el mana de los Moai se quebró. Te detienes frente a un Moai caído, tumbado de lado, parcialmente enterrado, víctima de una guerra civil o simplemente mala suerte. Nadie lo sabe. Algunos fueron empujados intencionalmente en el siglo XIX. Otros se rompieron durante el transporte. Otros más parecen haber sido abandonados a medio camino, como si los trabajadores simplemente se detuvieran. Subes por el sendero hacia Rano Raraku, la cantera donde nació la mayoría de los Moai. Estatuas a medio tallar aún yacen en la roca, congeladas en mitad de su creación, como si el tiempo hubiera olvidado terminar su frase. Y allí, entre los inconclusos, está el Moai más grande de todos, aún parte de la ladera, como si fuera demasiado masivo para despertar. ¿Por qué no lo terminaron? Fue un error, o los isleños llegaron al límite de su tecnología o de su paciencia, y luego está la pregunta de por qué los construyeron. Se cree que los Moai representan antepasados, imbuidos con un poder espiritual llamado mana. Miraban hacia el interior, hacia las aldeas, no al mar, guardianes, testigos, recordatorios silenciosos de linaje y legado. Pero ¿por qué tantos? ¿Por qué tan grandes? Una teoría dice que la competencia entre clanes llevó la construcción de Moai a niveles absurdos. Estatua más grande, más poder. Eso explicaría los gigantes inacabados, una carrera armamentista simbólica que terminó en colapso. Pero otros sospechan algo más extraño. Algunos lugareños hablan de que los Moai se movían por sí mismos, que caminaban por orden de los sacerdotes, usando cantos perdidos y energía espiritual. ¿Tradición oral o metáfora? ¿O acaso sabían algo que nosotros ya hemos olvidado?
Te detienes ante un moai con pucao, un moño tallado en escoria roja, delicadamente equilibrado sobre su cabeza. ¿Cómo lo levantaron? Incluso hoy una grúa tendría problemas. El moai no es solo una estatua, es un rompecabezas. Y aquí viene el detalle inquietante. Ninguna otra isla polinesia tiene algo como esto. Misma familia cultural, mismo océano. Pero solo Rapa Nui produjo estos centinelas silenciosos a tal escala. ¿Heredaron conocimiento de algún otro lugar? ¿O fue el aislamiento lo que encendió una innovación que se adelantó a su tiempo? La noche cae rápidamente aquí. El cielo se convierte en una piscina de estrellas, más profunda y oscura que en ningún otro lugar que hayas estado. Los moai parecen ahora más altos, más vivos en silueta. Jurarías que, por un segundo, viste a uno cambiar de peso. Probablemente solo era la luz de la luna. Probablemente te sientas en la hierba, con las piernas cruzadas, con el rugido del océano detrás de ti y una fila de moai mirando por encima de tu hombro. Hay algo reconfortante en su quietud, como si lo hubieran visto todo, sobrevivido al colapso, al hambre, a la historia que los borró, y aún así siguen en pie. Un silencio se asienta, de esos que dejan respirar al misterio, y lo sientes otra. ¿Ves? Esa sensación de cosquilleo, como si alguien en algún momento sí supo las respuestas, y tal vez los moai todavía las saben, solo que no las están contando. Ahora estás sudando, no por miedo, sino por una humedad implacable. Las lianas tiran de tus tobillos. Mosquitos del tamaño de pequeños helicópteros zumban cerca de tus oídos. Pero sigues adelante, machete en mano, cortando la densa maleza de la selva amazónica. Cuanto más te adentras, más fuerte ruge la jungla. Insectos chirriando, aves cantando y un golpe rítmico a lo lejos como un tambor olvidado. Y entonces lo ves. No, no un templo, todavía no, pero algo geométrico, demasiado recto, demasiado organizado. Una línea en el suelo, un montículo en forma de cuadrado, tal vez dos, uno al lado del otro. Das un paso atrás. No estás en un claro al azar. Estás parado sobre una plaza. Bienvenido a las ciudades enterradas del Amazonas, las que los libros de texto decían que no existían. Durante años, siglos incluso, los exploradores occidentales descartaron la idea de que aquí prosperaran civilizaciones complejas. Se creía que la selva era demasiado salvaje, demasiado inestable, demasiado hostil como para albergar algo más que pueblos nómadas o tribales. Pero esa teoría está, bueno, desmoronándose. Gracias a la tecnología LIDAR, detección y rango por luz láser, una herramienta que puede ver a través del follaje usando pulsos láser, los investigadores están descubriendo vastas redes de caminos, canales y asentamientos enterrados bajo el verde. Cuadrículas, calzadas, paisajes urbanos enteros. Los historiadores aún debaten si esto constituye una civilización a nivel urbano, pero el patrón es innegable. El Amazonas no solo fue habitado, fue ingenierizado. Te agachas junto a un montículo en forma de anillo. Es uno de cientos, quizás miles, de geoglifos dispersos por Brasil y Bolivia. Algunos forman cuadrados perfectos. Otros tienen forma de cruces, círculos o incluso estrellas. Son tan simétricos que harían llorar a un profesor de geometría. Construidos con zanjas y terraplenes, se extienden por hectáreas y parecen diseñados para uso ceremonial o alineaciones astronómicas, o ambas. ¿Un detalle curioso? Algunos investigadores sugieren que estas formas fueron escenarios musicales. Así es, arquitectura acústica construida para amplificar el sonido durante rituales tribales. Así que sí, el Amazonas podría haber sido el hogar de las primeras zonas de rave al aire libre del mundo. Pero no son solo montículos. Bajo tus botas hay una capa de terra preta, tierra oscura. No es natural, es fabricada por humanos. Enriquecida con carbón, huesos, compost y cerámica rota, esta tierra es asombrosamente fértil. Tiene miles de años y todavía supera a los fertilizantes modernos. Hoy en día cualquier agricultor mataría por tierra como esta. ¿Quién la hizo?
¿Y a dónde fueron? Caminas un poco más, agachándote bajo raíces colgantes. Los árboles se enroscan unos con otros, pero debajo de ellos yacen caminos, rutas largas y rectas que atraviesan la selva en todas direcciones. No fueron construidos hace poco. Algunos tienen siglos, tal vez más. Hechos sobre terraplenes, con bordes de piedra, estas calzadas conectaban asentamientos a través de distancias enormes. Te detienes en un claro donde otro montículo se alza frente a ti. Parece una colina, hasta que notas que es perfectamente cuadrada, con los lados alineados con los puntos cardinales. No es una colina, es una plataforma, un cimiento. Lo que sea que estuvo aquí hace mucho fue devorado por las enredaderas y siglos de lluvia, pero la huella quedó. Esto no es una aldea dispersa, es una cuadrícula urbana. Y no solo una, docenas, cientos. Algunos investigadores creen que el Amazonas pudo haber sustentado a 5 a 10 millones de personas antes del contacto europeo. Civilizaciones enteras, ahora borradas. Y aquí es donde la historia se torna oscura. Jungla no los conquistó, la enfermedad lo hizo. Cuando llegaron los exploradores europeos, trayendo viruela, gripe y sarampión, no solo mataron individuos, colapsaron culturas enteras. Y la selva, siempre oportunista, devoró la evidencia. Durante siglos pensamos que este lugar siempre había estado vacío, pero ya no más. Te sientas sobre una piedra cubierta de musgo y escuchas. La jungla está viva, pero ahora más callada, como si supiera que estás escuchando. Imaginas a las personas que alguna vez caminaron por aquí, comerciando, adorando, celebrando. Imaginas danzantes girando en plazas ceremoniales, niños aprendiendo constelaciones a través de cuentos, agricultores cuidando tierras diseñadas para alimentar a sus descendientes para siempre. Parpadeas y por un momento casi los ves. No ruinas, no fantasmas, solo gente, familias, ciudades. ¿Una teoría marginal? Algunos creen que el Amazonas no era salvaje por naturaleza, sino un jardín abandonado gigante, un monumento vivo cubierto de vegetación, a una civilización que sabía cómo moldear la naturaleza sin conquistarla. Algunas zonas del bosque tienen concentraciones de árboles sospechosamente domesticados. Cacao, nueces de Brasil, azaí, creciendo donde nadie los plantó recientemente. Podría ser que la biodiversidad del Amazonas sea, en parte, obra del ser humano. Que la abundancia de esta selva sea el último eco floreciente de una sociedad que hemos olvidado. Exhalas y observas una fila de hormigas cargando hojas como velas diminutas. Incluso las criaturas más pequeñas aquí son constructoras, arquitectas, habitantes de ciudad. Los árboles a tu alrededor se balancean, el sol se filtra en haces dorados, y bajo tus pies los caminos de piedra reposan en la oscuridad, esperando que alguien los encuentre otra vez. La selva no ocultó este lugar por malicia, solo hizo lo que siempre ha hecho: crecer, adaptarse, reclamar. Pero la memoria, esa permaneció, grabada en la tierra, susurrada entre raíces, esperando que alguien algún día escuche de nuevo. Te sientas al borde de un saliente de piedra, con el viento elevándose como el aliento de la montaña bajo tus pies. A tu alrededor solo hay roca, tomillo y un leve olor a algo sulfúrico que se cuela en tus fosas nasales. Desagradable, pero no del todo antinatural. Estás muy por encima de la antigua Grecia ahora, posado en las ruinas de un lugar donde los dioses alguna vez susurraban a través del humo y la alucinación. Bienvenido a Delfos, hogar del oráculo, la mujer que respiraba profecías. Las ruinas del templo se extienden a tus espaldas, columnas agrietadas, mármol disperso e historia que zumba entre el polvo. Pero es el abismo debajo, esa boca oscura y abierta bajo el Nundorisita, templo de Apolo, lo que atrae tu atención, porque allí se sentaba la Pitia siglos atrás, y cuando ella hablaba, los reyes escuchaban. Los historiadores aún discuten si realmente estaba poseída por fuerzas divinas, o si simplemente era una intérprete brillante con acceso a gases bastante cuestionables. Desciendes por los escalones angostos,
pasando los dedos sobre la inscripción desvanecida que alguna vez estuvo grabada en la entrada. Notice auton. Conócete a ti mismo. Un consejo clásico, sí, pero cobra otro peso cuando lo pronuncia una mujer temblando sobre una grieta, humeante. Pongamos la escena. El oráculo, siempre una mujer, elegida y entrenada, se sentaba sobre un trípode, encima de una fisura en la tierra. Se quemaban hojas de laurel. Se bebía agua de la fuente de cástalo. El templo se llenaba de incienso. Ella comenzaba a balancearse, a estremecerse. Su voz se decía que venía de los dioses. Sus palabras, adivinanzas que cambiaban el destino de imperios. Y sí, todo eso suena místico, pero los investigadores modernos cavaron más profundo. Literalmente, un dato curioso: estudios geológicos de finales del siglo XX descubrieron que el templo de Apolo se encuentra sobre dos fallas tectónicas. Donde se cruzan puede filtrarse un gas llamado etileno, un hidrocarburo de olor dulce. En concentraciones bajas produce euforia y estados de trance. En concentraciones ligeramente más altas, alucinaciones. Sonríes. Así que quizás los dioses no hablaban. Solo se estaba filtrando gas natural. Te hace pensar en tu estufa, ¿eh? Pero aquí es donde todo se pone más inquietante. El gas etileno no flota por ahí como un fantasma amigable. Requiere condiciones geológicas muy precisas. Movimiento. De fallas. Caliza porosa, agua subterránea. Delfos tenía todo eso. Las probabilidades extremadamente específicas. Y eso no es todo. Las predicciones del oráculo eran a menudo extrañamente acertadas. Creso de Lidia, por ejemplo, preguntó si debía ir a la guerra contra Persia. El oráculo le dijo que si lo hacía, destruiría un gran imperio. Lo hizo, solo que fue el suyo propio. ¿Era engaño ambiguo? ¿Una trampa verbal experta? ¿O algo más? Te inclinas sobre la antigua plataforma donde una vez se sentó la Pitia. La vista es mareante. Olivos extendiéndose como escamas por la ladera, brillando bajo el calor. Te sientes pequeño, como debe ser. Ese es un poco el punto. Y aquí viene el giro. Durante siglos el oráculo no fue solo una rareza, fue una institución, burocrática incluso. No podías simplemente entrar y hacer preguntas. Tenías que reservar con antelación, pagar tu ofrenda, pasar por un intérprete. Era sagrado, sí, pero también administrativo. Y eso lleva al eterno enigma de los estudiosos. ¿Era el oráculo una herramienta política? ¿Una portavoz espiritual manipulada por sacerdotes poderosos? Los historiadores aún debaten si sus declaraciones eran manipuladas tras bambalinas, o si la Pitia realmente creía estar transmitiendo revelaciones divinas. De una u otra forma funcionó. Delfos se convirtió en el corazón palpitante, jadeante y profético del mundo griego antiguo. Caminas más arriba por el sitio, pasando el teatro, rumbo al estadio. Sí, Delfos tenía uno. Deporte y espiritualidad iban de la mano. Aquí se celebraban los Juegos Píticos, segundos en importancia solo después de los Olímpicos. Imagina un festival de culto con luchas cuerpo a cuerpo. Los ganadores recibían coronas de laurel, los perdedores, humildad. Mucha arriba de ti. Los acantilados del monte Parnaso se elevan como dientes irregulares contra el atardecer. El aire se enfría, el olor a azufre se desvanece. Pero algo aún se aferra a las piedras. Reverencia, tal vez, o el residuo de siglos de fe. Y luego está el verdadero misterio. ¿Por qué terminó todo? La influencia del oráculo se fue desvaneciendo con los siglos. Cuando el cristianismo se impuso, ella ya era una curiosidad, el fantasma de una era mítica. Pero el templo cayó en silencio mucho antes de que fuera destruido. Como si la tierra misma hubiera dejado de hablar, se cerraron los respiraderos de gas, la gente dejó de escuchar, o los dioses simplemente se fueron. Te sientas en el último escalón del templo, el mármol cálido bajo ti. Cierras los ojos. Intentas oír lo que una vez oyó la Pitia. No voces, no visiones.
solo el zumbido de la tierra, tal vez lo imaginas, tal vez no. Pero por un momento, el viento trae un susurro. No es profecía, no es mandato, solo un recordatorio. La línea entre la ciencia y el mito es, muchas veces, solo una grieta en la piedra, con gas escapando por dentro. Ahora estás rodeado de árboles, arces, abedules, pinos, y el zumbido de los mosquitos es el sonido más fuerte en kilómetros a la redonda. Aquí no hay templos, ni pirámides, ni gigantes de piedra mirando al océano. Solo un bosque tranquilo, cerca del borde del lago superior, en América del Norte. Y sin embargo, bajo tus botas, la tierra recuerda un secreto que los libros modernos aún no saben cómo explicar. Estás aquí por el cobre desaparecido. Durante miles de años, mucho antes de Colón, antes de los barcos vikingos, incluso antes del auge de Roma, alguien estaba extrayendo cobre aquí. Y no poco, no unas cuantas, libras arrancadas con herramientas de sílex. Millones, sí, millones de libras de cobre puro y de alta calidad fueron extraídas y transportadas desde más de 5.000 pozos individuales en la península de Keweenaw. Y aquí viene el giro. Los arqueólogos no tienen idea de a dónde fue a parar la mayor parte. Te arrodillas junto a una depresión cubierta de musgo en el suelo del bosque. Parece un hundimiento natural. Pero si apartas los escombros encontrarás martillos de piedra. Se han recuperado docenas, rocas redondeadas con surcos para mangos de madera. Primitivos, sí, pero eficaces. Miles de ellos cubren la región. Las herramientas están aquí. Los pozos están aquí. ¿Qué no está? Fundiciones, asentamientos, esqueletos. Los historiadores aún debaten si esta minería fue realizada por una cultura precolombina altamente organizada o por una oleada olvidada de visitantes transoceánicos, porque el cobre falta casi todo. Las poblaciones nativas usaban el cobre con moderación, para herramientas y adornos, pero no a una escala que justifique las cantidades masivas extraídas de esta tierra. Sigues un estrecho sendero hacia el bosque, siguiendo la línea de una zanja medio derrumbada. Estos pozos datan de alrededor del 3000 a.C., algunos incluso más antiguos. Esa es la misma época que Stonehenge, las primeras dinastías egipcias y el comienzo de Sumeria. Y sin embargo, alguien aquí, en lo que se suponía que era un desierto, sin contacto, estaba realizando minería a escala industrial. Un dato curioso. En 1952, ingenieros estimaron que se habían extraído más de 500.000 toneladas de cobre en esta región durante el período prehistórico, y solo una fracción mínima ha sido encontrada en los sitios arqueológicos de América del Norte. Entonces, ¿a dónde fue? Te detienes al borde del lago superior. El agua brilla como mercurio bajo la luz que se desvanece. Es hermoso y vasto. Algunos creen que el cobre cruzó este mismo lago, descendiendo por el sistema del río Mississippi, y luego, ¿quién sabe? Otros creen que fue más lejos, cruzando el Atlántico. Sí, bienvenido a las teorías marginales. Algunos proponen que antiguos minoicos, fenicios o incluso egipcios navegaron hasta aquí y comerciaron por el cobre para alimentar el auge de la edad de bronce en el Viejo Mundo. Hay una alineación intrigante en las líneas de tiempo. La edad del bronce europea requería enormes cantidades de cobre, y estas minas estaban en su punto más activo justo en ese mismo periodo. Pero no hay evidencia directa de comercio transatlántico. No hay barcos, no hay inscripciones, solo ¿coincidencia? ¿O encubrimiento? Te agachas para tocar una roca cubierta de líquenes. Está marcada, no con escritura, sino con surcos. Algunos sugieren que fue una estación de martillado donde se golpeaba la mena para extraer el mineral. Hay un ritmo en el trabajo, una sincopación ancestral. Casi puedes oírlo. Clean, clean, pausa. Y luego está la leyenda de la cultura, del cobre. Un grupo de antiguos pueblos que supuestamente extrajeron y comerciaron cobre por todo el continente. Se han encontrado sus herramientas hasta en Georgia, pero desaparecieron, absorbidos, desplazados o simplemente olvidados, como el propio cobre. Te adentras más en el bosque, donde los árboles se inclinan como centinelas cansados sobre minas, dormidas,
Sientes el peso del trabajo aquí, generaciones cavando a mano, moviendo rocas, transportando mena, todo sin bestias de carga ni rueda. ¿Todo para qué? Este no es solo un misterio local, es una anomalía global. Cada sociedad de la Edad del Bronce necesitaba estaño y cobre para hacer bronce. El estaño era escaso, el cobre aún más escaso en estado puro, y sin embargo aquí, en los Grandes Lagos, yacía esperando, 98% puro, casi sin necesidad de fundición, como un regalo de la tierra. Te sientas sobre una roca, dejando que tu pulso se calme. Un cuervo grazna a lo lejos. El lago acaricia la orilla con olas lentas, somnolientas, y debajo de todo, bajo las hojas, la tierra y décadas de encogimientos de hombros académicos, hay un silencio que no se siente como ausencia, sino más bien como omisión. Los historiadores aún debaten si esto fue simplemente una industria del cobre indígena que no dejó rastros arquitectónicos, o una ruta comercial global olvidada, borrada por el tiempo, la política o ambas cosas. ¿Qué pasaría si el conocimiento de esta fiebre del cobre no se perdió por accidente, sino por diseño? ¿Y si alguien en algún lugar no quiso que supiéramos lo conectados que estaban realmente los mundos antiguos? Te recuestas, observando las copas de los árboles balancearse. El misterio aquí no está hecho de piedra, está hecho de ausencia, de lo que no se ha encontrado, el cobre que falta, los barcos que faltan, las palabras que faltan para explicarlo. Todo, pero a veces lo que falta es la historia que más fuerte grita. Te limpias una capa de arena arrastrada por el viento del rostro y observas el horizonte infinito de tonos beige. Es el desierto del Sahara, y el sol sobre ti se siente como un reflector celestial, proyectando todo en una claridad cegadora y despiadada. Pero cuanto más avanzas, más comienzas a notar grietas en esta puesta en escena seca. No grietas literales, aunque la tierra está resquebrajada y reseca, sino de esas que susurran, este lugar no siempre fue así. Estás parado en un desierto que alguna vez fue verde, cuesta imaginarlo, pero bajo tus pies yace el fantasma de un ecosistema olvidado, sabanas, ríos, lagos del tamaño de países pequeños y animales que esperarías ver en un safari, no en un horno, jirafas, hipopótamos, cocodrilos y personas, agricultores, pastores, artesanos, que vivieron aquí como si fuera el lugar más fértil del planeta. Y lo sabemos no solo por muestras de suelo o escaneos satelitales. Lo sabemos porque dejaron dibujos. Te refugias bajo un saliente rocoso en el sur de Argelia, dentro de un sitio llamado Tassili Najer. Aquí, las paredes de las cuevas están vivas de arte vibrante, escenas de la vida cotidiana pintadas hace miles de años, cazadores persiguiendo gacelas, mujeres danzando, ganado pastando cerca de lagos. Una incluso muestra a un hombre paseando a un perro con correa, porque incluso hace 8000 años la gente ya amaba mucho a sus mascotas. Estas no son figuras de palitos. El arte es detallado, expresivo, casi cinematográfico. Es como si la piedra te dijera, estuvimos aquí, y esto era un paraíso. Un dato curioso, una pintura en particular muestra una figura extraña, de cabeza abultada y brazos extendidos, rodeada de puntos. Algunos la han apodado el gran dios marciano. ¿Es una deidad, un chamán con atuendo ceremonial? O, si estás de humor, conspirativo, el primer avistamiento de un alienígena registrado. Nadie lo sabe con certeza, pero seguro no se parece a tu primo Greg. Los historiadores aún discuten si el Sahara pasó de verde a dorado debido a cambios climáticos naturales o por un colapso ecológico provocado por humanos. Hace entre 5000 y 6000 años, las lluvias simplemente se detuvieron. Lo que fue fértil comenzó a secarse. Los ríos desaparecieron. Los lagos se evaporaron. Las personas migraron. Algunos dicen que se convirtieron en los primeros egipcios. Otros se desvanecieron en el tiempo. Pero las huellas de su mundo aún emergen. Lechos de lagos secos visibles desde el espacio. Antiguos sistemas fluviales enterrados bajo la arena.
Herramientas de piedra esparcidas como migas de pan por campos de dunas. Te arrodillas junto a una roca plana, medio enterrada, y excavas con cuidado. Debajo, una figurilla tallada, estilizada, simple, serena. Una mujer, tal vez, diosa de la fertilidad, juguete, tótem. Fue hecha para ser vista, y ahora tú eres el primero en siglos que la contempla. Más al oeste, cerca de la frontera entre Libia y Níger, se encuentra Gebel Uveinat, otro cofre del tesoro de arte prehistórico. Aquí también, las paredes de Minomesanz. Las cuevas narran los tiempos verdes, danzas de lluvia, humanos nadando, flora exuberante. Las representaciones se extienden a lo largo de miles de años, una historia visual del lento morir de una tierra, su gente adaptándose, migrando, dejando solo el recuerdo pintado en pigmento mineral. Y aquí viene el giro científico. Estudios recientes muestran que los modelos climáticos no explican completamente la rapidez con la que ocurrió la desertificación. Como si el cambio no fuera del todo gradual. Algo ocurrió. Rápido. Implacable. Las teorías van desde cambios en la inclinación del eje terrestre hasta variaciones en los monzones, pasando por ideas más polémicas como un impacto de asteroide o eventos volcánicos que aceleraron el cambio atmosférico. Estás ahora al borde de una cuenca seca. Alguna vez fue un lago tan grande que podía haber contenido más agua que el lago Michigan. Hoy es tierra cuarteada y silencio absoluto. Pero si haces zoom literalmente, verás marcas de antiguas líneas costeras desde el espacio. No eran charcos, eran mares interiores. Y eso plantea la pregunta, ¿qué más está enterrado bajo la arena? Algunos investigadores creen que hay asentamientos completos bajo el Sahara, preservados bajo toneladas de dunas, estructuras, caminos, tal vez incluso monumentos. La tecnología satelital ya ha revelado formaciones lineales que parecen cuadrículas urbanas. El problema es que la arena es muy buena para ocultar cosas. Y excavar aquí no es fácil cuando cada 10 segundos tu pala choca contra una brisa de 40 grados. Las teorías marginales se han desatado, por supuesto. Algunos vinculan la antigua fertilidad del Sahara con Atlántida, no bajo el mar, sino tragada por el tiempo y la arena. Otros afirman que aquí existieron civilizaciones avanzadas anteriores a Egipto, con tecnologías perdidas que se disolvieron antes de que pudieran ser recordadas. Es una idea tentadora, especialmente cuando conoces lugares como la estructura Terrishat, una formación masiva en espiral en Mauritania conocida como el Ojo del Sahara, circular, estratificada y sorprendentemente concéntrica, no grita formación natural a primera vista. Algunos dicen que coincide con las descripciones de Atlántida hechas por Platón. Otros aseguran que es solo erosión a gran escala. Pero cuando estás al borde de ella, es fácil entender por qué los mitos se le adhieren como el polvo del desierto. El sol comienza a caer, pintando las dunas de oro y rojo. La temperatura baja rápidamente. Los desiertos no conocen los puntos medios. Te ajustas el pañuelo y miras hacia la cueva de la que viniste. Las pinturas siguen allí, observándote, imperturbables ante los milenios. Y ese es el consuelo extraño de la era verde olvidada del Sahara. Aunque las personas se fueron, aunque los lagos se secaron y los dioses se esfumaron, ellos recordaron. ¿Cómo recordar? Dibujaron, tallaron, codificaron su mundo en imágenes que los sobrevivieron a todos. Te giras para marcharte, con la arena deslizándose bajo tus pies y te preguntas, en 5000 años más, ¿qué encontrará alguien enterrado bajo tu propio desierto? Estás sentado sobre un suelo de bambú que cruje suavemente con la brisa marina, el aire cargado de sal, con el aroma del sargazo calentado por el sol, y algo más tenue, el humo de un fogón quizás. A tu alrededor, un anciano despliega un tubo delgado y aplanado de bambú tallado, grabado con líneas que se curvan y cruzan como ríos en un sueño. No es un mapa, al menos no como los conoces. No hay rosa de los vientos, ni fronteras ordenadas, ni un tú estás aquí, y sin embargo te dice todo lo que necesitas saber, si puedes leer su ritmo.
Bienvenido a los mapas marítimos precoloniales de Filipinas, hechos de bambú, conchas y memoria. Son herramientas que desconcertan a historiadores y cartógrafos por igual, porque son simples y a la vez profundamente avanzados. No solo trazan el espacio, trazan la experiencia. Inclinas la lámina de bambú hacia la luz. Grabados en relieve se enroscan sobre ella. Puntos, muescas, curvas. Al principio parecen decorativos, pero entonces alguien señala. ¿Ves ese espiral? Marca un remolino. ¿Ese grupo de líneas cortas? El ritmo de las olas entre islas. ¿Esa muesca hueca? Una ruta de tormentas estacionales, peligrosa en agosto, transitable en enero. Estos mapas no se escribieron con tinta. Fueron tallados en la memoria, transmitidos de anciano a niño, muchas veces sin una sola palabra escrita. Los historiadores aún discuten si estos mapas califican como navegación en el sentido occidental o si representan algo más holístico. Porque no solo te dicen a dónde ir, te dicen cuándo, cómo y con qué viento deberías hacerlo. Te acomodas un poco y miras hacia el mar. Este archipiélago, más de 7.000 islas, fue surcado durante milenios por marinos que navegaban sin GPS, sin brújulas, muchas veces sin estrellas visibles. En su lugar leían las olas, observaban a los pájaros, memorizaban el ascenso y caída del océano como si fuera una canción de cuna. ¿Un dato curioso? Algunas comunidades filipinas practicaban algo llamado susurro de vela, la yak whispering. Los navegantes escuchaban el sonido de sus velas para interpretar la velocidad y dirección del viento. Las velas cantaban y los botes obedecían. Pero lo más conmovedor de estas tradiciones marítimas es que casi desaparecieron. La llegada de los colonizadores trajo no solo conquista, sino borrado cultural. Españoles, luego estadounidenses, luego japoneses, todos contribuyeron a desmantelar los sistemas de conocimiento indígena. Los mapas de bambú fueron quemados. Los grandes navegantes fueron llamados brujos. Las tradiciones orales fueron reemplazadas por cartas europeas con latitud y longitud. Y sin embargo, algunos sobrevivieron, escondidos en cuevas, doblados en baúles, grabados en silencio cuando nadie miraba. Y hoy, los investigadores están redescubriendo estos mapas, algunos en estantes polvorientos de museos, otros en las memorias vivas de ancianos que nunca olvidaron lo que el mar les enseñó. Pasas. La mano por otra lámina. Esta tiene pequeñas conchas de cauri incrustadas, y su colocación no es aleatoria. Cada concha marca un banco de pesca, un arrecife, un punto espiritual. No son solo lugares en un mapa, son seres, partes vivas del cuerpo del océano. No navegas. A través de ellos conversas con ellos. Y aquí es donde se vuelve alucinante. Las imágenes satelitales y modelos de corrientes oceánicas están confirmando lo que estos mapas antiguos sabían todo el tiempo. Sus rutas coinciden con los canales óptimos de navegación. No más o menos, no casi, perfectamente. Miles de años antes del radar. Imagínate memorizar 300 islas solo por el olor, o saber el momento exacto para zarpar según el color del cielo 3 días antes. Esa era la navegación, no solo como ciencia, sino como relación, entre personas y mar, entre viento y sabiduría. Piensas en otros navegantes antiguos, los polinesios, los micronesios, los aborígenes australianos, pero hay algo únicamente conmovedor en los mapas de bambú de Filipinas, tal vez porque son tan frágiles, tan inflamables, y sin embargo, tan perdurables. Los teóricos marginales, por supuesto, tienen su propia versión. Algunos afirman que los mapas de bambú conservan coordenadas codificadas de islas perdidas, o incluso de ciudades sumergidas, ahora ocultas por mares en ascenso. Señalan las leyendas de Lemuria o Mu y sugieren que Filipinas podría ser un fragmento de una masa continental mucho más antigua. Una especie de Atlántida en archipiélago. ¿Descabellado? Tal vez. Pero los mapas son reales y todavía se leen. Vuelves a mirar el mapa en tu regazo.
Los surcos son suaves, pero no desgastados. Alguien ha mantenido este vivo. Lo ha pasado, lo ha practicado como si fuera música. Te imaginas navegando con él, sin teléfono, sin brújula, solo tus oídos, tus manos y tu confianza en quienes vinieron antes. Los historiadores siguen discutiendo si estos mapas son simbólicos, literales o algo intermedio. Pero cuando ves cómo guían botes a través de cientos de millas con precisión impecable, dejas de discutir y empiezas a escuchar, porque eso es lo que hacen estos mapas. No gritan, susurran. Te recuestas sobre el suelo de bambú, la brisa marina acariciando tu rostro. A lo lejos un pescador ajusta su vela, sin instrumentos, sin dispositivos, solo una memoria tallada en su mente, y el viento tarareando una canción que él conoce de corazón. Sobre ti, las estrellas comienzan a asomar en el cielo púrpura. Debajo, las olas siguen su curso, viejas y sabias, y en algún rincón de tu pecho el misterio de la navegación olvidada late. Callado pero innegable, estás arrodillado en una cámara con poca luz. El aire es denso, cargado de historia y de algo más, algo metálico, terroso y ligeramente inquietante. En tus manos enguantadas sostienes un cráneo. No es un hallazgo reciente. Ha sido estudiado, fotografiado, escaneado, y aún así se resiste a encajar cómodamente en las cajas que prefiere la ciencia. Estás sosteniendo un cráneo de Paracas, excavado en la costa sur de Perú, y es extraño. No grotesco, no monstruoso, pero definitivamente no típico. Su elongación es extrema, su volumen mayor que el de un cráneo humano estándar, y no es un modelo de arcilla ni un accesorio alienígena. Es hueso real. Bienvenido a uno de los misterios anatómicos más debatidos de la arqueología. La cultura. Paracas floreció alrededor del año 700 a.C., conocida por sus textiles elaborados, sus ricos ritos funerarios y, más notoriamente, por sus modificaciones craneales. Pero aquí es donde el debate se vuelve difuso. Sí, muchas culturas antiguas practicaron el vendado craneal, atar la cabeza de los bebés con tablas o telas para alargar el cráneo con el tiempo. Normalmente era simbólico, una señal de nobleza, belleza o estatus espiritual. Pero estos cráneos de Paracas, algunos investigadores afirman que los cambios no pueden explicarse solo por el vendado. El ángulo del cráneo, la ausencia de mimementos y suturas clave, el aumento del volumen craneal, hasta un 25% más grande que el promedio, es suficiente como para que dejes el cráneo suavemente sobre la mesa y des un paso atrás, pensativo. Los historiadores aún discuten si estos cráneos representan una versión particularmente intensa del vendado, una anomalía genética o evidencia de algo más, una subespecie, una línea evolutiva desconocida, un experimento antiguo. Los teóricos marginales, naturalmente, han saltado al vacío. Escucharás susurros de astronautas ancestrales, líneas de sangre híbridas y refugiados, Atlantes. Y aunque esas ideas no pesan mucho en revistas científicas revisadas por pares, el hecho sigue ahí. Algunos de estos cráneos realmente desafían las categorías convencionales. Miras alrededor del almacén tenue donde más cráneos reposan, sobre estantes acolchados. Cada uno es único, algunos levemente alargados, otros de forma más dramática. Sus rasgos son delicados, pómulos altos, órbitas amplias, la clase de estructura ósea que no desentonaría en una pasarela o en Mintis, un cartel de ciencia ficción. Un dato curioso, se ha intentado realizar pruebas de ADN en algunos de estos cráneos. Estudios preliminares, controvertidos y aún no replicados, sugirieron ADN mitocondrial que no coincidía con los haplogrupos nativos americanos conocidos. ¿Contaminación? ¿Error experimental? ¿O algo que simplemente aún no estamos listos para comprender? Caminas entre vitrinas deteniéndote ante una etiquetada simplemente cráneo infantil, Paracas K. 500 a.C. El cráneo tiene solo la mitad del tamaño de uno adulto, pero la elongación ya es pronunciada. Si es artificial, comenzó muy temprano,
Quizás a las pocas semanas de nacer, si es natural, significaría que la forma es heredada, no impuesta. Piensas en el esfuerzo que requiere modificar un cráneo. El vendado exige tiempo, constancia, apoyo cultural. No es una moda pasajera, y la élite de Paracas lo hacía en masa. ¿Por qué? Algunos estudiosos sugieren que la elongación era simbólica, una forma de parecerse a los dioses. Dioses de cabezas largas, orígenes celestiales o sabiduría extendida. Otros creen que era una forma de diferenciar visualmente a los líderes del pueblo, del mismo modo que hoy usamos trajes o coronas. Si tu cráneo decía derecho divino antes de que aprendieras a caminar, bueno, eso es un mensaje político poderoso. Pasas la mano por un diagrama que muestra cortes transversales de cráneos Paracas junto a cráneos humanos normales. La diferencia es impactante. Los cráneos de Paracas tienen una sola placa parietal, mientras que los humanos comunes suelen tener dos. Eso no es solo elongación. Eso es una anomalía estructural. Pero las anomalías no siempre significan alienígenas. Pueden significar migración, mutación, aislamiento, evolución en una escala pequeña y olvidada. Y sin embargo, las preguntas persisten. ¿Por qué aparecen cráneos similares en otras partes del mundo? Desde la cuenca del Danubio hasta Malta, desde el Cáucaso hasta Siberia, han aparecido cráneos alargados en múltiples continentes, en diferentes milenios. Todas esas culturas tuvieron la misma idea por separado. Compartieron rutas comerciales o mitos. Los historiadores aún debaten si la elongación craneal se difundió por contacto, por imitación o por evolución cultural paralela. Pero cuando ves los cráneos alineados, continente tras continente, no puedes evitar preguntarte, ¿todos estaban intentando parecerse a lo mismo, al mismo ser, a la misma memoria ancestral? Sales al exterior bajo el crepúsculo peruano, con los cráneos aún rondando tus pensamientos. El viento levanta polvo sobre el suelo del desierto, y las siluetas de colinas lejanas proyectan sombras largas como gigantes dormidos. La península de Paracas es hermosa, vacía y extrañamente silenciosa. Bajo tierra yacen miles de entierros, envueltos en textiles intrincados, enterrados con ofrendas, sellados con silencio. Cierras los ojos e imaginas un niño nacido en este mundo, destinado a ser vendado, moldeado, transformado, criado para encarnar algo divino. Era dolorosa la elongación, afectaba cómo pensaban, cómo eran tratados, o simplemente era lo que eran. Y esa es la última pregunta que te llevas a la oscuridad. ¿Y si esto no fue una anomalía, sino una identidad? Estás bajo el agua otra vez, solo que esta vez el silencio zumba con potencial. Flotas dentro de un naufragio sumergido, la luz filtrándose por un ojo de buey deformado en cintas de verde y oro. El agua está tibia, la presión a tu alrededor constante. Y allí, entre cajas cubiertas de coral y ánforas rotas, descansa un objeto que no debería estar aquí, o más precisamente, no debería existir en absoluto. Esto es el mecanismo de Anticitera, descubierto en 1901 por buzos recolectores de esponjas frente a la isla griega de Anticitera, permaneció oculto en un naufragio romano de hace 2000 años. Al principio, parecía solo un bulto de bronce oxidado, otro trozo de metal corroído que no despertó gran interés, pero una vez limpiado y examinado, reveló engranajes entrelazados, docenas de ellos, dispuestos con precisión, fabricados meticulosamente. No eran decorativos, eran funcionales. Te acercas flotando, tu respiración se ralentiza, tu mente acelera. Es un ordenador, analógico, sí, pero un ordenador al fin y al cabo. El ejemplo más antiguo conocido de computación, mecánica en el mundo. Seguía los movimientos celestiales, del Sol, la Luna, los planetas, y predecía eclipses incluso teniendo en cuenta la ligera oscilación de la órbita lunar. Ese nivel de modelado astronómico no se suponía posible hasta la Europa medieval, tal vez incluso más tarde, pero esto fue hecho antes del nacimiento de Cristo. Imaginas al artesano, quizás un discípulo de Arquímedes, quizás un genio solitario de Alejandría,
trabajando con bronce y latón, tallando dientes minúsculos, en engranajes más pequeños que una uña, trabajando no desde la superstición, sino desde la matemática, desde el conocimiento. Los historiadores aún debaten si el mecanismo fue una maravilla única o parte de una tradición tecnológica más amplia que no sobrevivió. Si fue lo segundo, ¿qué ocurrió? ¿A dónde se fue ese conocimiento? ¿Quién dejó que desapareciera? ¿Un dato curioso? Radiografías del dispositivo revelaron un manual de instrucciones, escrito en griego, grabado en la carcasa. Algo así como, «Hola, así se usa esta calculadora cósmica». Los estudiosos aún no lo han descifrado por completo, pero algunos fragmentos hacen referencia al calendario olímpico, fases lunares y ciclos sinódicos planetarios. Extiendes la mano, con cuidado, para rozar el borde de un engranaje. No es solo complejo, es hermoso. No fue ensamblado al azar, fue diseñado con precisión, elegancia e intención. Algunos engranajes tienen 223 dientes, otros 354. Esos números corresponden a meses lunares, ciclos de eclipses y más. Es como si las estrellas estuvieran siendo traducidas mecánicamente para manos humanas. Y lo más inquietante, el nivel de destreza es tan alto que relojeros modernos han admitido que replicarlo a mano sería extremadamente difícil. No imposible, pero increíblemente desafiante. Entonces, ¿de dónde salió esto? La Academia atribuye su origen a la Grecia helenística, posiblemente tan temprano como el 150 a.C. Algunos lo vinculan con la escuela de Hiparco, el famoso astrónomo. Otros creen que podría ser el legado perdido de Arquímedes, pero aquí está el silencio que estremece. No se ha encontrado ningún otro mecanismo similar de esa época. No hay planos, ni copias, ni versiones intermedias. Aparece ya completo, magistral, singular. Y eso desata el mayor debate de todos. Los historiadores siguen discutiendo si el mecanismo de Anticitera representa un pico tecnológico perdido, o simplemente una genialidad aislada que nunca tuvo continuación. Pero si fue lo segundo, ¿por qué estaba en un barco? ¿Quién lo necesitaba? ¿Quién podía siquiera entenderlo? Algunos sugieren que fue una ayuda para la navegación, otros lo consideran ceremonial o astrológico, pero cualquiera que sea, su uso requería un conocimiento profundo del movimiento planetario, de ingeniería mecánica y de metalurgia. Retrocedes un poco, dejando que el peso de la pregunta repose. Si la gente en el 150 a.C. tenía esto, ¿qué más tenían? ¿Existieron talleres que no hemos encontrado? ¿Bibliotecas que se incendiaron antes de que supiéramos que existían? Viene a tu mente la Biblioteca de Alejandría, llena de pergaminos perdidos en fuego y olvido. ¿Había entre ellos el diseño de esta máquina? ¿Se describían otras? Te impulsas suavemente hacia la superficie, la imagen del mecanismo resplandeciendo, aún en tu mente como una posimagen quemada en el alma. Ya encubierta, la luz del sol se siente ajena, moderna. Demasiado fácil. Miras tu teléfono y te das cuenta. Es un milagro en tu bolsillo. Pero no rastrea planetas. No predice eclipses con engranajes y armonía. No se siente como conocimiento, al menos no como se siente ese mecanismo. Un último pensamiento mientras te secas y contemplas el mar. Si un solo objeto puede cambiar lo que sabemos del pasado, ¿cuántos secretos yacen aún bajo las olas, la arena o la ceniza? ¿Cuántas manos brillantes esculpieron el futuro en bronce, solo para que el mar lo guardara para sí? El mecanismo de Anticitera no es solo un misterio, es un monumento a todo lo que hemos perdido, y a veces lo que hemos olvidado nos dice más que lo que recordamos. El agua se aquieta detrás de ti, las últimas ondas desvaneciéndose como pensamientos en el umbral del sueño. El cielo sobre las antiguas ruinas se suaviza con la luz de las estrellas, un leve susurro envolviendo cada misterio que has recorrido esta noche. Lo sientes en los huesos, la edad de la tierra, el peso de sus secretos, no pesado exactamente, solo paciente.
esperando. Te has arrodillado junto a la Esfinge. Has flotado sobre ciudades perdidas. Has seguido mapas tallados por las olas, observado cráneos moldeados como recuerdos y escuchado susurros en templos de piedra vacíos. Tal vez los misterios no se hayan resuelto, tal vez nunca se resuelvan, pero ese no es el punto. El punto es que estuviste allí, no como científico, no como escéptico, sino como testigo, como soñador, alguien dispuesto a escuchar al pasado, no solo con hechos, sino con asombro. Y tal vez ese sea el único mapa que realmente necesitamos. Así que ahora, deja que tu respiración se calme, deja que las estrellas se acomoden, deja que las preguntas se apaguen por esta noche. Mañana seguirán ahí, esperando con toda la paciente urgencia de lo desconocido. Por ahora, basta con descansar. Has viajado a través de milenios, te has ganado el silencio.